Seguimos, estamos en la mesa de análisis internacional y hoy es martes 23 de enero del año 2024. Nos acompañan Gustavo Calvo y Leo Harari. Los saludo a los dos porque recién los estoy encontrando. Bienvenido a la mesa, Emiliano. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, les propongo ahora que vayamos a un segundo tema. Varios países europeos están endureciendo sus políticas migratorias. Por ejemplo, la semana pasada Alemania aprobó una serie de medidas que facilitan la deportación de los solicitantes de asilo rechazados por las autoridades de ese país. Estas normas dan más facultades a la policía para buscar a personas que tengan la orden de abandonar el territorio e identificar a los migrantes. Además, establecen que la duración máxima de retención antes de la expulsión pasa de 10 a 28 días, para dar justamente a las autoridades más tiempo a efectos de organizar la expulsión. Ejemplo 2. En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron se apresta a promulgar esta semana una ley que vuelve más exigentes las condiciones para que los migrantes legales puedan acceder a ayudas sociales. Esta norma, que tuvo el apoyo de la ultraderecha liderada por Marine Le Pen, está provocando manifestaciones en varias ciudades de ese país. Tercer ejemplo, Suecia. Suecia también está sumándose a este endurecimiento. Allí el gobierno de centro-derecha viene tramitando disposiciones que dificultan el acceso a subsidios para migrantes no europeos y obligan a varios funcionarios públicos a denunciar a inmigrantes sin papeles. En Italia ya rigen disposiciones similares y en el Reino Unido el gobierno de Rishi Sunak insiste en aprobar un proyecto de ley para deportar a solicitantes de asilo rumbo a Ruanda. Gustavo, tú sugerías detenernos en esta nueva tendencia de las políticas migratorias allá en Europa. Sí, porque en realidad es una discusión que abarca muchas capas, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que vimos con Leo recién en el primer tramo, es decir, las democracias europeas desde hace ya unas décadas tienen un sesgo más bien socialdemócrata en muchos casos, no importa si están o no en el poder esos partidos, una búsqueda de la integración social, una búsqueda de igualdad económica, una búsqueda de una presencia fuerte del Estado, es decir, todo ese perfil que además se integra a una ola de globalización no solo económica, capaz que resultado de la económica o de la mano de la económica, pero sí una globalización de tipo cultural, a la cual Occidente está abocado desde hace mucho más tiempo. Eso implica sociedades multiculturales, eso implica un enriquecimiento recíproco de personas de diferentes naciones. Pero ¿qué pasa cuando eso se da en forma masiva? ¿Qué pasa cuando recibimos, como pasó en el 2016, por parte de Francia, 95.000 inmigrantes sirios, y los ubicamos en campamentos al lado de un pueblito en la Provenza francesa que tiene 15.000 habitantes? ¿Qué pasa cuando el volumen es tal que no solo implica problemas logísticos para el país que los recibe, sino una muy dificultosa integración de esas personas a la sociedad que los está recibiendo? ¿Qué pasa también cuando eso no hay que pensar que es en forma azarosa? Pienso que es una causalidad bastante evidente. Eso genera una respuesta de la población local porque ve amenazados muchos de los aspectos en los cuales estaba viviendo. Obviamente, una competencia laboral, ve amenazados aspectos de tipo cultural, obviamente la inclusión dentro de su radar cotidiano de elementos culturales, de hábitos, de costumbres, no solo a los que no estaba acostumbrado, sino también que en muchos casos rechaza. ¿Qué pasa cuando, además, asocia o empieza a asociar, después de un discurso político tendencioso, obviamente, pero atado a algunos casos a la realidad, aumentos de criminalidad, que según ellos pueden tener relación con esas presencias extrañas a su sociedad? Allí tenemos un problema bastante multicausal por un lado y también que forma parte de toda esa especie de tormenta perfecta a la que se están viendo enfrentadas las democracias. Y también forma parte de ese debate que se instala sobre la mesa ahora en Europa
de poner en duda todas las bases sobre las que estábamos conviviendo hasta ahora. Es decir, ¿es deseable esa multiculturalidad? ¿Es cierto que es posible una globalización? ¿Es cierto que de alguna manera hay una atadura de un empedramiento de nuestras sociedades desde el punto de vista de la seguridad debido a la presencia de estas personas? Bueno, todos esos debates se están dando y durante algunos años, desde el 2015 hasta yo diría 2020, 2021, la élite política europea resistió todos esos debates, siguió apostando a eso, pero evidentemente la realidad lo que está diciendo es, no importa quién tenga razón, pero el problema está sobre la mesa, hay que empezar a atenderlo, no se puede ignorar más. Y en eso estamos. Obviamente hay apetencias políticas, hay gente que pesca en río revuelto, eso quizás explica mucho el ascenso de movimientos de derecha, que yo no los veo tanto como parte del problema, sino como una respuesta equivocada al problema, pero respuesta al fin. Vemos entonces gobiernos muy defensores de una filosofía inclusiva desde el punto de vista social, que empiezan a legislar en sentido contrario. Me parece que estaba bueno mencionarlo, me parece que es bueno empezar a analizarlo y ver qué está sucediendo allí, ¿no? ¿Cómo te resulta este enfoque de Gustavo? ¿Leo? Bien, yo creo que es un problema. Voy a empezar con un ejemplo preciso, histórico y reciente. Cuando empezó la guerra en Ucrania, Polonia, país fronterizo, abrió las puertas a los refugiados ucranianos de manera muy generosa. Los esperaban en la frontera con ómnibus, los llevaban a hoteles, les daban tarjeta de crédito para que pudieran hacer sus gastos los primeros días, los recibían como parientes. Unos meses después, la Unión Europea resolvió quitar todos los aranceles, todos los impuestos a la exportación de granos ucranianos para ayudarlos en el esfuerzo de guerra, cosa que afectaba directamente las exportaciones polacas, que también producen lo mismo que Ucrania. Y inmediatamente se levantaron barreras en la frontera y no quisieron oír más los ucranianos. El ejemplo es que la recepción generosa y solidaria fue ideológica, fue de simpatía, porque han sido agredidos por Rusia, cosa que a los polacos también le ha pasado, y se sintieron solidarios y fraternales. Pero cuando les tocaron el bolsillo y su trigo era más caro que el trigo ucraniano, porque el ucraniano no pagaba impuestos y el de ellos sí, entonces se acabó el amor. Con el tema de la inmigración, hay un peso ideológico gigantesco. Cuando vos mirás la economía, que es lo que estamos viendo ahora, el ejemplo polaco es muy poderoso, porque es la economía contra la ideología en un caso concreto. Cuando vos mirás la economía europea, la necesidad de trabajadores jóvenes en una población que se envejece es enorme. No sé si se acuerdan en 2015 cuando Alemania dijo que vengan todos los refugiados y se entraron 1,5 millones de personas. El mercado de trabajo los absorbió. El aumento de la criminalidad no varió de manera notable y los hijos de estos inmigrantes aprendieron a hablar alemán y se acabó la historia. A 7, 8 años de ese proceso, la capacidad de absorción fue buena. Francia necesita gente joven. España necesita gente joven. Entonces, la inmigración, cuando uno la mira desde el punto de vista económico, tiene un sentido. Algunos gobiernos han intentado ponerle sentido. Mismo el gobierno británico con su barbaridad de exportar. Antes iban a Ruanda a buscar negros para hacerlos esclavos. Ahora quieren
mandar esos mismos que vienen solos para que se los saquen de encima. Esa ilógica inhumanidad. Bueno, tuvieron también una idea inteligente que decía, bueno, nosotros vamos a dar visas a todos, ya vengan nadando o por avión o a pie. Es difícil llegar a Inglaterra a pie, pero en fin, los que vengan. Y según sus competencias profesionales, lo dejamos entrar o no. Les vamos a dar visa a aquellos que nos sirven para nuestro momento de desarrollo económico. Eso es un poco lo que se aplica razonablemente en todos lados, junto con los compromisos de los protocolos internacionales por el asilo político, etc. Entonces, es ideológico, no es con una racionalidad ni económica ni una racionalidad superior que es la de los derechos humanos. Es una manipulación política que tiene que ver ¿con qué tiene que ver? Con la ausencia de grandes planteos políticos. La famosa lucha que hablaba Gustavo, socialdemocracia o la derecha, la izquierda, básicamente eran enfrentamientos sobre qué tipo de sociedad queremos. Y nos quedamos sin libreto. Nos quedamos sin libreto. Están todos tratando de hacer ajustecitos para arreglar, para que no tengamos más contaminación o menos, o si es verde o no es verde. No hay grandes proyectos de sociedad. Y la derecha aprovecha a sacar de los cajones mohosos y viejos de la historia, viejos argumentos identitarios que ya dieron lo que tenían para dar. La Segunda Guerra Mundial. No son respuestas, pero movilizan a partir de uno de los grandes mecanismos de movilización de nuestras conductas, que es el miedo a perder lo que tenemos. ¿Y quién tiene más en este planeta? Y la sociedad europea. La sociedad europea que ha logrado un grado de desarrollo en donde nadie quiere perder lo que tiene. Entonces, el enemigo es el que puede venir a tener un pedacito de esa torta. No es una ideología fuerte, es una ideología mezquina y con patas cortas, pero no hay otra mejor en estos momentos, y eso es grave. ¿Están hablando de lo mismo ustedes dos? Me parece que no. ¿Por qué no? A ver. En primer lugar, un matiz. Habla Leo de la ideología y la economía. Bueno, cualquier europeo llegó a la conclusión que llegamos cualquiera de los seres humanos desde que habitamos el planeta. O sea, con la ideología no se come. El ingreso de inmigrantes a Alemania correspondió a una lógica económica también. Esos inmigrantes fueron a trabajar a Alemania Oriental, donde estaba en su segundo proceso de industrialización, en tareas que los alemanes no querían cumplir. Es decir, había mano de obra necesaria allí. Allí no hubo ideología. Allí hubo un fin económico que Merkel vio muy bien en su momento, y fue, creo que el país donde mejor funcionó, pero en el resto de los países no. Bueno, a eso iba. En el resto de los países los inmigrantes fueron un problema, no una solución. Iba. Están hablando de lo mismo ustedes, porque te veo a ti más por el lado del análisis económico, más por lo ideológico a Leo. Sí, el problema de Europa es que la ideología le está ganando a la economía en sus decisiones de los últimos tiempos, y yo lo veo como un problema. Es decir, yo no puedo pegarme un tiro en el pie haciendo que por mis causas y mi ideología, mis conciudadanos te terminen pagando el combustible al doble, por ejemplo, ¿tá? Por sanciones que yo quise imponerle a un país en una guerra en la que yo no estaba involucrado. Ese tipo de visiones hoy no las tiene Europa. A Europa le parece que está en una especie de cruzada ideológica y la economía le está cobrando factura, le está pasando factura. Lo mismo tenemos, Emiliano, lo mismo que acaba de decir Leo, todos esos problemas. Seguramente ahora, si seguimos analizando, vamos a llegar a la mejor de las conclusiones posibles a las que llega todo el mundo. Bueno, estos inmigrantes deberían tener solucionada su vida en el país de donde salieron, porque nadie se va de un lugar donde pasa bien, las frases hechas hasta ahora, y bueno, en definitiva, están allí porque algo funcionó mal en el origen, ¿no? Entonces, tratemos de manejar el origen de mejor manera para que no expulse tanta gente. Hay tanta diferencia de eso con lo que estaba haciendo Trump o Biden con López Obrador. Es el mismo problema que en Centroamérica. Es decir, hay conflictos que generan expulsión de personas y generan complicaciones en los lugares de destino.
Eso podés dibujarlo como tú quieras, pero masivamente es un problema para los países de destino. No es una solución de mano de obra joven para nadie, si bien en forma descontroladas a nivel de 10.000 personas por día, como estuvo recibiendo Lampedusa hace un mes, y con gente que además tampoco se integra a la sociedad, porque obviamente en esos carriles, en esa manera masiva de mover las cosas, terminan formando guetos en las sociedades de destino. No se terminan tampoco integrando ni aportando demasiado a la fuerza de trabajo de destino. Volvemos al mismo problema del primer bloque de esta tertulia. El sistema está fallando. El sistema está fallando y quizás por una razón por la que Leo y yo hemos estado de acuerdo en algunas otras tertulias, es decir, tenemos una gran escasez de líderes lúcidos, de líderes que puedan articular este tipo de cosas y que por una vez renuncien a algunas guerras y de alguna forma apuesten una estabilización fuera de sus fronteras, no apostar a que su país sea el único estable y los demás que se incendian, como pasó con Europa durante muchas décadas, y África ahora, por ejemplo, está pasando factura a eso. Porque hoy yo podría decir, bueno, Macron podría invertir muchísimos millones o miles de millones de euros tratando de que en Burkina Faso, mira lo que te voy a nombrar, Burkina Faso, Mali o Níger, las cosas estuvieran mejor y sean países que colaboren con ellos. Bueno, a Burkina Faso, Mali y Níger ya le sacaron a patada a los diplomáticos, los operadores de las minas y todo francés que había en la vuelta a 10 kilómetros a la redonda de cualquiera de esos países. ¿Por qué? Porque el destino, el pasado también pasa factura. Debemos encontrar, o debe encontrar Europa la manera de reinventarse, de decir, bueno, pasamos la página, reconocemos lo que haya que reconocer, muchos lo han hecho, pero de aquí en adelante no hagamos más de lo mismo, no exportemos guerras, no exportemos conflictos, no manejemos sanciones que dividen al mundo. Está bien, si eso ocurriera, habría una solución, entre comillas, para el futuro. Pero lo que está consolidado ahora, el problema que está planteado hoy, ¿cómo se encara? Sigo siendo pesimista, es decir, Europa tiene en este año y en el que viene muchísimos problemas a nivel social y de cada una de las sociedades de todos los países que están allí, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo, es decir, tanto París, tanto Madrid, tanto, no sé, Roma, como Budapest o Varsovia. Volvemos contigo, Leo. Tu pregunta es si hablábamos de lo mismo o no. Y esto es como hace un rato, filarmónica o sinfónica. Es lo mismo, un poco más de vientos o un poquito más de cuerdas, pero es básicamente lo mismo. Y en el fondo, la continuidad de las tertulias de relaciones internacionales y de las discrepancias y los acuerdos con Gustavo vienen fundamentalmente de dos mecanismos profundos que tenemos cada uno de nosotros y que tiene la civilización y que en este momento están expresándose de una manera bastante fuerte. Y es lo que está basado en la evolución de nuestra especie y de casi toda cosa viva, que es el instinto de conservación individual y el instinto de conservación de la especie. Y en el momento en que vos te posicionás por uno o por otro, tenés una manera diferente de ver las cosas. Si lo único que te importa es sobrevivir en el caos y el desafío que es la vida, o si pensás que tu supervivencia depende y se refuerza junto con las demás, una u otra posición te llevan a reordenar tu visión del mundo. Eso mismo que nos pasa a cada uno de nosotros, que lo tenemos dentro nuestro, es lo que nos está pasando políticamente hoy a nivel global. No hay malos y buenos, somos malos y buenos. Y en uno de esos momentos, ¿por qué? Porque esos son los mecanismos que nos han hecho sobrevivir. El tema es que en algún momento uno es capaz de identificarse con los demás, y ahí se está jugando su supervivencia, y en otros se identifica él mismo. Está lleno de ejemplos de que funcionamos así, está lleno de esos héroes espontáneos que se meten en un incendio para salvar a un niño, que se tiran al mar para sacar una ahogada. Espontáneamente es un mecanismo instintivo. Eso nos condiciona luego a nuestra visión del mundo. Y el único proceso válido políticamente a largo plazo es aprender a moderar nuestro instinto egoísta y enriquecer nuestro instinto solidario.
Ese es el trabajo que hacen las filosofías, las educaciones sociales, las religiones que predican el amor y eso está en camino, porque hay también objetivamente un llamado en camino que es la globalización de la que hablábamos en el primer bloque. O sea, todo esto tiene sentido. El problema es que son temas demasiado grandes como para abarcarlo en un cuarto de hora. Yo te digo lo que va a pasar ahora, Emiliano. La solución turca va a ser la que va a predominar en el norte de África. O sea, se le van a pagar miles de millones de dólares a los gobiernos que están allí para que hagan campamentos y retengan a la gente. Lo mismo que hizo López Obrador, lo mismo que hizo Erdogan, pero el problema va a seguir allí porque la gente va a empezar a morirse en esos campamentos. Entonces, eso es un remiendo. Sin llegar a Europa, el problema sigue estando en origen. El problema sigue estando también en una visión poco realista de los gobernantes europeos, que con sus discursos alientan una política de fronteras abiertas, la cual no es real. No hay fronteras abiertas en ningún lugar del planeta. Nadie tiene fronteras totalmente abiertas. Y generan entonces ese tipo de impulso de las personas. Hay que relacionarse mejor con los países que están alrededor. El tema es económico. Respeto el llamado a las ideologías que hizo Leo, y creo que sí, que la especie en su evolución tiene que tener que mejorar en ese sentido, estoy de acuerdo con eso, pero yo le replicaría con una frase de un economista, que a él le gusta, a mí no mucho, pero que a mí me sirve bastante en este sentido. A largo plazo todos vamos a estar muertos. ¿Quién es el economista? Es el amigo Keynes, ¿no? O sea, las cosas hay que resolucionarlas hoy, no a largo plazo. Por una alusión tiene la palabra Leo Harari. No, lo que es muy interesante es incorporar el tema del tiempo. Es clave en esto. Uno de las perversiones estamos hablando también de democracia, como en el primer bloque, de las perversiones de que cada 4 o 5 años se cambia todo, o se puede cambiar todo, y poner otra gente, hace que la clase política viva con plazos temporales muy breves, incluso para cumplir con las promesas que hacen. Entonces, pierde la visión estratégica, la visión de largo plazo. Lo que hay que tener cuidado que no sea un argumento para la dictadura, para decir, bueno, hasta que yo no cumpla lo que prometí, no me voy de acá. Es lo que hacen la mayor parte de los políticos, Bukele, recién mencionado, entre otros. Todos tratan de quedarse. Putin o Bukele hacen lo posible. A algunos les sale bien y a otros no, porque el corto plazo les hace buscar respuestas de corto plazo. Y en este momento estamos fallándole a los tiempos de la historia. Somos muy capaces tecnológicamente y tuvimos que hablar de Platón esta mañana. Hay algo que no cierra. Tengo varios mensajes de oyentes que agradecen los encares de hoy en la mesa de análisis internacional. ¿Hay ninguno que pique? Ninguno los está cuestionando. Al revés, entienden que en los dos bloques hubo aportes, digamos, enriquecedores, hubo aportes que les sirvieron para ampliar sus miradas a propósito de temas que están arriba de la mesa. Yo quisiera, Emiliano, como parte de la tertulia, y que pienso que Leo lo va a compartir, es que para nosotros es muy importante lo que piensen los oyentes, pero no en el sentido de que nos alaben o no, sino en el sentido de que cuando debaten algo o están de acuerdo con algo, a nosotros se nos prenden lucecitas que nos hacen ir a investigar y a discutir sobre esos temas. Digo, por suerte yo en Leo encontré también una persona que tiene ese tipo de mentalidad y agradecemos mucho, incluso la crítica. No es una frase hecha, es real. Bueno, bienvenidos esos mensajes entonces. Gustavo Calvo, Leo Harari, gracias por otra de estas ediciones de la Mesa de Análisis Internacional. Veremos cómo canalizamos los mensajes de los oyentes. El WhatsApp de En Perspectiva puede ser obviamente un canal, pero tenemos que reenviar. Habría que generar otro tipo de participación, ¿no?
¿cierto? Sí, no sé, ahí estamos pisando temas técnicos, digo, pero hay algunos canales abiertos hoy a través de las propias webs. Sí. Bueno, pero la web de En Perspectiva, hay debajo de cada nota que publicamos, sí, debajo de cada bloque de esta tertulia, está la oportunidad, la posibilidad de escribir. O sea, más allá de los WhatsApp que yo veo, que yo recibo acá, está ese otro espacio de comentarios. también hay bastantes comentarios casi enseguida que se publican en la versión en YouTube. Exacto. Ahí hay comentarios. Esa es otra de las formas de participación. Pero vamos a implementar una más. Estamos trabajando, yo ya lo dije a fin de año, estamos trabajando en otra. Espero que la tengamos pronta a la brevedad. De nuevo, Leo, Gustavo, un abrazo y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.